Cuando exploramos la galería bíblica, nos damos cuenta que el nacimiento de algunos personajes y sus logros futuros fueron predichos. Por ejemplo, en Génesis 17:19, Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo que por supuesto no es Ismael, quien ya había nacido para ese entonces. Abraham, ese hombre de 100 años, y Sara, su mujer de 90, tendrán un hijo. Ese niño milagroso se llamará Isaac y por supuesto se gozarán mucho y se alegrarán de su nacimiento. Más tarde, el Señor le habló precisamente a la esposa de Isaac, a Rebeca, y le dijo que su embarazo no era común, era un embarazo milagroso. Ella tendría mellizos y estos dos niños serían especiales, pues cada uno se convertiría en el patriarca de una nación, y también le reveló que el mayor serviría al menor. Cuando llegamos al libro de los Jueces, leemos la sorprendente historia de Sansón, un hombre maravilloso. El ángel de Jehová se apareció a la esposa de Manoa y le declaró que su esterilidad había llegado a su fin. Ella tendría un hijo que sería nazareo desde su nacimiento hasta su muerte, y también le reveló que él sería un azote para los filisteos y comenzaría a salvar y a rescatar a su pueblo Israel. Eso está en Jueces 13 del 1 al 7. Ya en el Nuevo Testamento leemos de la profecía del nacimiento de un personaje extraordinario, el más grande de todos los nacidos de mujer. Me refiero a Juan el Bautizador, cuyo advenimiento fue anunciado por un ángel a su padre Zacarías, cuando éste estaba oficiando algunos servicios en el templo, y le dijo lo siguiente: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y muchos se alegrarán y se regocijarán de su nacimiento, porque él será grande delante de Dios, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Sin embargo, hermanos, aunque todos estos hombres fueron asombrosos y sus vaticinios 100% veraces, ninguna otra persona fue profetizada con tanta veracidad, con tanta exactitud, abundancia y detalle que Jesús. Las profecías mesiánicas que encontramos en la Biblia son tan vastas que abarcan desde su nacimiento hasta su muerte en manos de pecadores. Incluso anticipan su resurrección. Nos revelan, por ejemplo, la nacionalidad, la tribu, lugar de nacimiento, incluso familia de Cristo, que como sabemos, Él vino de la casa y de la familia de David. Se dice, según los estudiosos, que hay más de 300 profecías en la Escritura, en el Antiguo Testamento, acerca del Señor Jesucristo, y que cada una de ellas, desde mi punto particular de vista, son como una bombilla que se enciende y clarifica más y más al incógnito de Génesis 3:15. Sin embargo, el tema central de las profecías no es solamente revelarnos detalles de su persona, aunque lo incluyen, sino más bien de su obra salvadora y de los frutos gloriosos de la misma. Los detalles en cuanto a este último punto son tan claros que anticipan cosas tales como la traición de Judas, el desprecio de los judíos, las burlas en la cruz, la cantidad exacta de monedas por las que Jesús fue vendido, el hecho, por ejemplo, de que su costado fue atravesado y de que ninguno de sus huesos fue roto, la profunda sed que pasaría en la cruz, pero sobre todo el perdón de pecados y el nuevo pacto que se abriría o inauguraría en su obra consumada. Pero hasta este punto alguien puede preguntarse: ¿y qué beneficio podemos obtener al estudiar las profecías mesiánicas? ¿Qué nos enseñan a nosotros? ¿No se supone que son cosas que ya se cumplieron? ¿Qué lección entonces podemos nosotros sacar de ellas? ¿Acaso son útiles?
Para las personas que viven en el siglo XXI, bueno, déjame decirte que sí. El día de hoy quiero rápidamente mencionar 3 enseñanzas que sacamos al estudiar las profecías mesiánicas. En primer lugar, enseñan que Dios es veraz. Como sabemos, la naturaleza de Dios es que Él no miente, es que Él siempre dice la verdad. Lo que Él dice, se cumple. Jamás ha sucedido algo que Él no ha dicho o no ha anticipado, ni nada le ha tomado por sorpresa. Jamás ha faltado a una de sus palabras, ni dicho una mentira. Y esto es igualmente cierto en cuanto a las profecías. Dios no solo predijo cosas al aire, sino que en efecto reveló con miles de años de antelación que el Mesías Emmanuel vendría. Los evangelistas entendieron e interpretaron el cumplimiento de cada una de estas profecías con la frase, para que se cumpliese la palabra del profeta, o para que se cumpliese lo dicho por el profeta en tal escritura. Respecto a la vida y obra de Jesús, todo fue cumplido. Y el apóstol Juan lo registra de la siguiente manera. Él escribió: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nada quedó sin cumplirse. Nada en la vida de Jesús quedó incompleto. Todo lo que el Padre habló acerca del Hijo en los labios de los profetas se cumplió, sin faltar ninguna de estas palabras. Más tarde el apóstol Pablo, ahí en Hechos 6:29, lo registró Lucas y dice así, que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Podemos decir ante toda esta evidencia que el Dios fiel y verdadero habló desde el mismo principio de la creación en Génesis 3:15 y sostuvo su palabra y la consumó en el Calvario. Ante tantas profecías cumplidas acerca del Cristo, solo nos resta, hermanos, decir lo mismo que el padre de Juan el Bautizador, Zacarías, dijo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de Israel. Podemos agregar también que si Dios fue fiel y cumplió todo lo que dijo acerca de Jesús, también cumplirá todas las profecías que aún faltan y todas las promesas que ha dado a sus hijos. Ahora, en segundo lugar, las profecías no solamente son útiles porque nos recuerdan que Dios es fiel y verdadero, que Él cumple lo que promete, sino también, al estudiar las profecías mesiánicas, podemos entender que son útiles para evangelizar. Aquellos que fueron alumbrados por el Espíritu Santo pronto se dieron cuenta que en efecto Jesús cumplía todas las profecías y que por lo tanto Él y solo Él era el tan esperado Mesías. Cuando, por ejemplo, Felipe, uno de los primeros discípulos de Jesús, lo entendió, fue corriendo con Natanael y le dijo lo siguiente, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como todos los profetas, a Jesús de Nazaret. Y la buena noticia para ellos fue esa. Ese fue el evangelio para ellos. La buena noticia era que el Mesías ya llegó, que el Hijo de David, el deseado de todas las naciones, el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, ya estaba aquí, ya estaba con nosotros. Ellos no tuvieron que ver al Señor morir o resucitar en la cruz. Les bastó sencillamente con convencerse de que el Hijo de María y de José era el tan esperado Mesías para convertirse en sus seguidores, Pero no hablo solamente de los apóstoles. Hubo judíos que antes de morir
pudieron ver con sus ojos el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Lucas, nosotros leemos acerca de Ana la profetisa y de Simeón, a quien se le había prometido que antes de morir, él vería con sus ojos al Salvador. Y nuevamente, el Señor fiel y veraz cumplió su promesa. Cuando él se encontraba justamente en el mismo lugar en que María y José llevaron a Jesús para cumplir con los ritos establecidos, Simeón se acerca a los padres, les pide permiso para tomar en sus brazos a Jesús y teniéndolo cerca de él, Simeón dijo lo siguiente, dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a lo que prometiste, porque han visto mis ojos tu salvación. Así que podemos decir que las profecías del Cristo son el primer mensaje o el evangelio primigenio que escucharon los judíos y que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron porque pusieron su confianza en esa promesa. En este punto es bueno también que yo aclare lo siguiente. El evangelio antiguo testamentario, hermanos, no es diferente al nuestro. Solo como alguien diría, mira hacia el futuro. El del Antiguo Testamento mira hacia el futuro, hacia la obra consumada de Cristo que había de cumplirse. Y el que se nos predica a nosotros mira hacia el pasado, de lo que Cristo ya logró con su obra. Pero sea hacia el futuro o sea hacia el pasado, podemos notar que las profecías fueron útiles para evangelizar. Pero no quiero tampoco pasar al siguiente punto sin antes decir esto. Algunos podrían pensar que una profecía cumplida ha perdido su efecto evangelístico, pero tampoco esto es así. Más bien, la Biblia misma da fe de que fueron usadas como los pasajes principales de la predicación evangelística. Por ejemplo, en su primer sermón, el apóstol Pedro usó el pasaje del Salmo 16, versículos del 8 al 11, para citar la resurrección del Señor Jesucristo. Posteriormente, en el pórtico de Salomón, citó textualmente, palabra por palabra, Deuteronomio 18:15, donde anticipa que un profeta como Moisés será levantado, al cual deben oír, pues de no hacerlo serán juzgados. Y enfáticamente, hablando de esa profecía, declaró, refiriéndose a Jesús, que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por medio de boca de todos sus profetas. Pablo, también en Hechos 13, del 13 al 52, un pasaje bastante extenso, menciona o hace referencia a por lo menos 5 profecías mesiánicas. ¿Y quién puede olvidar al etíope que se convirtió leyendo Isaías 53? Así pues, las profecías fueron el evangelio primigenio que creyeron los antiguos y ya cumplidas, siguieron siendo provechosas para el evangelismo. Así que hemos visto hasta aquí que las profecías, en primer lugar, nos recuerdan que Dios es fiel y veraz, que cumple su palabra. En segundo lugar, al estudiar las profecías, nos damos cuenta que son útiles para evangelizar. Pero déjeme decirle en tercer lugar que las profecías fueron usadas y serán usadas para reprensión y juicio de los incrédulos. Me gusta pensar en las profecías como las señales viales de tránsito que nos informan sobre la llegada a una ciudad. Cuando usted va manejando y se dirige a algún destino en particular, estas señales le dicen qué desviación tomar, ¿sí? Si dar vuelta, si seguir derecho. Nos dicen cuántos kilómetros faltan para llegar a esta ciudad, quizás 100, 50, 10, 1 kilómetro. Y también están esos letreros enormes que nos dicen bienvenido a tal o cual ciudad. Si Jesús fuera una ciudad en mi ilustración, Él sería la ciudad mejor anunciada. Todos los caminos llevarían a Él.
y tendría más de 300 anuncios que lo señalaran directamente a él. ¿Alguien podría no encontrar a Jesús con tantos anuncios? ¿Alguien podría perderse? ¿Alguien podría no dar con ese destino? Bueno, eso es lo sorprendente. Cuando el Mesías vino a los suyos no le recibieron. Y no lo hicieron porque ellos lo acusaron de ser un falso Mesías, de ser un impostor, un megalómano. Y no quiero meterme mucho en la naturaleza humana para explicar por qué lo rechazaron, sino más bien quiero llevarlos a pensar en qué hicieron con las señales, con esas señales que fueron tan claras. ¿Acaso no las vieron? ¿Acaso estaban en otro idioma? Por supuesto que no. Su rechazo fue enteramente voluntario y pecaminoso. Pues antes de Jesús, nadie había hecho las mismas señales que él hizo, según Juan 3:2. No pudieron tampoco confundirlo, porque el propio Juan el Bautizador se encargó de ser claro y de decir enfáticamente que él no era el Cristo cuando le preguntaron. Y con todas sus fuerzas señaló a Jesús y les dijo: Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el prometido. Incluso en una ocasión, los judíos rodearon a Jesús y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ahora. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ellos sencillamente rechazaron a Jesús. Y lo hicieron porque desde antes ya habían rechazado las profecías que lo señalaban y a los profetas que lo anunciaron. Jesús les dice a los judíos, por ejemplo en Juan 5:30 al 47, que si ellos en verdad escudriñaran las Escrituras, y no es una sugerencia sino un regaño, si ellos en verdad escudriñaran las Escrituras, el Antiguo Testamento, lo van a encontrar, porque ellas son las que hablan claramente de Él, son las que lo señalan. Y pienso que estaba hablando de las profecías mesiánicas. Y también les dijo que aunque ellos decían creer a Moisés, realmente no creían en él, porque si creyeran a Moisés, ya estuvieran arrodillados ante él. Los judíos fueron incrédulos y no creyeron, sino rechazaron las profecías que señalaban a Jesús. Rechazaron la evidencia de que Cristo era el Mesías, el verdadero. En cambio, lo desecharon, escondieron su rostro de él, no lo estimaron, lo tuvieron por malhechor, lo tuvieron como alguien digno del azote de Dios, según Isaías 53, del 3 al 9. Pero las mismas profecías y señales cumplidas en Jesús sirvieron y servirán para acusarlos delante de Dios. Jesús declaró que por cuanto todo se cumplió delante de ellos, ahora ellos no tenían excusa. Ahora ellos iban a ser enteramente culpables de sus pecados. El mártir Esteban, más adelante, ahí en Hechos capítulo 7, después de repasar delante de los líderes judíos varias profecías mesiánicas, dijo de ellos: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron al Mesías y mataron al mismo Mesías. En resumen, podemos decir que serán los profetas y las profecías mesiánicas las que alzarán la voz y testificarán contra ellos en el día del juicio. Ahora, en conclusión, podemos decir lo siguiente: jamás en la historia hubo alguien tan bien anunciado, páginas y páginas que hacían referencia de él, y paradójicamente, cuando llegó el día de su nacimiento, todos estaban muy sorprendidos, incluso estaban llenos de ignorancia. Los habitantes de Jerusalén, porque cuando se les preguntó
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Nadie supo responder. Tuvieron que ir a los más sabios y estudiados de aquella época, quienes fueron los que respondieron en Belén de Judea. Pero incluso ellos no mostraron ningún interés. Las cosas no son diferentes en el siglo XXI. Libros enteros se han escrito que hablan de Jesús. Canciones, villancicos, poemas, películas, todos hablando de Jesús. Y sin embargo, millones aún no saben de Él. Otros, cada año, como esta misma Navidad que ya se acerca, recuerdan el nacimiento de Jesús, mas sin entender para qué nació, para qué vino a este mundo, para pagar sus pecados y dar su vida por ellos. Que Cristo no sea nuevamente un desconocido en esta Navidad. Acompáñame a estudiar en estos próximos días el mensaje que dan las profecías mesiánicas.